Hola a todos, en este proyecto vamos a hacer una fuente regulable mucho más potente que en el proyecto anterior, basado en el módulo XL4016 y también con la opción de cargar las baterías de litio. Módulos, esquemas y detalles podéis encontrar en la página del proyecto, que está debajo de este vídeo en la descripción. El módulo en sí es bastante compacto para su potencia. En la página del proyecto dejaré un datasheet con todos los detalles. Según el datasheet nos indica que el voltaje de entrada es entre 8 y 40 voltios y el voltaje de salida es entre el 1.25 y 36 voltios. También cabe destacar que funciona en un rango de 180 kHz. Si bajamos un poquito más abajo podemos ver la salida de los pines. En la página del proyecto dejaré un esquema de conexión de este módulo. Para ajustar el voltaje y la corriente podemos usar potenciómetros normales o potenciómetros multivueltas. Hay que tener ojo con los de multivueltas porque el pinout es diferente. Para los conectores XT usaré cables AVG y para los potenciómetros cables de 0.25. Necesitamos 3 conectores XT, 2 machos y una hembra. La hembra usaremos para la entrada desde una fuente, el macho usaremos para la salida y el otro macho usaremos para la salida directa. Cortamos y preparamos todos los cables. Calentamos el soldador hasta 350 grados. Aplicamos estaño en los pines del conector XT. Hacemos lo mismo con los cables para después soldar mejor. Y los soldamos al conector XT. Realmente da gusto de soldar con los cables AVG porque no se queman durante el proceso. Si piensas lo mismo déjame un comentario abajo. Repetimos el mismo proceso con los demás XT60. Los cables de 0.25 son más o menos de 10 centímetros y los estañamos solo por un lado. Como comenté antes, el pinout de los potenciómetros multivueltas es un poquito diferente de los potenciómetros normales, pero en la página del proyecto dejaré una foto. Aplicamos estaño en los pines, soldamos todos los cables y los protegemos con tubo termorretráctil. Ahora debemos de retirar los potenciómetros del módulo. Aplicamos flux para poder quitarlo más fácil y lo quitamos uno a uno con el soldador. Una vez quitados, ya podemos soldar los cables de los potenciómetros que hemos preparado antes. Ahora toca el módulo de la pantalla. En este tipo de módulos, la medición de la corriente se hace a través del polo negativo. La conexión es bastante fácil. El polo negativo entra desde una fuente de alimentación y sale hacia una carga. De todas formas os dejo un esquema de conexión en la página del proyecto. También podemos observar que hay 2 mini potenciómetros encima del módulo. A través de ellos podemos ajustar los valores que se nos muestran en la pantalla. Si queremos ajustar los valores tenemos que coger un multímetro para tener datos de referencia. Así que conectamos en paralelo el módulo al multímetro y a una fuente para poder medir los valores. En caso si los valores son diferentes, simplemente ajustamos con los potenciómetros para que queden los valores idénticos al multímetro. De esa manera tendremos los valores más correctos. Tenemos que romper la clavija en el potenciómetro para que encaje bien. Al final decidí usar un potenciómetro multivueltas y uno normal. El multivueltas lo usaré para ajustar el voltaje y el normal para ajustar la corriente. Repito el mismo proceso que hice con los potenciómetros anteriores. Aplico estaño en las patas, sueldo los cables y los cubro con tubos termorretráctiles para proteger los cables.
y soldamos los potenciómetros al módulo directamente. Aquí podemos ver un poquito la distribución de los módulos, como nos va quedando ya. Imprimimos el cuerpo y después la tapa con la impresora 3D. Si no tenéis una impresora 3D no hay ningún problema, o podéis ir a la página del proyecto. En la descripción habrá unos box de ABS donde podéis hacer todos los agujeros que os hace falta y llevar a cabo este proyecto sin la impresora 3D. Colocamos el módulo de la pantalla en la tapa. Marcamos por un lado y por otro lado. Después con la punta del soldador hacemos dos agujeros. Usamos dos tornillos M2 y dos arandelas para elevar un poquito la pantalla. Después la atornillamos a la tapa. Usamos las arandelas para que la pantalla se nos quede un poquito más hundida. Una vez que hemos colocado los conectores XT y el módulo de la pantalla en su sitio, vamos a proceder a colocar los potenciómetros también. El modelo de la tapa lleva un hueco para que la tuerca se hunda. Eso es para que cuando pongamos los tapones por encima se nos quede al mismo nivel que la tapa. Ponemos las tuercas y lo apretamos con unos alicates. Cogemos el interruptor y lo colocamos en su sitio. Después estañamos los terminales y soldamos los cables. Y los cubrimos para proteger con los tubos termortráctiles. Primero conectamos los cables de la pantalla. Después conectamos los cables negativos. Y al final los cables positivos. Colocamos el módulo dentro del cuerpo, organizamos todos los cables y atornillamos el módulo contra la base. Los tornillos lo que se usaron para atornillar el módulo son M2. Ya vosotros me lo dejáis en los comentarios qué os parece cómo ha quedado. Ya por último nos queda poner los tapones en los potenciómetros y poner los tornillos para atornillar la tapa. Con un pequeño gesto ya tenemos todo preparado. Para hacer la prueba voy a usar una bombilla H4 de 12 voltios. Como es una bombilla doble, es de 55 más 60 vatios, así que al final tenemos unos 110-120 vatios. Enchufamos una fuente de alimentación en la entrada y en la salida enchufamos nuestra bombilla halógena para hacer el test. Ya por último nos queda solo encender el módulo. Vamos a ir poco a poco subiendo el voltaje. No está nada mal para un módulo tan pequeño. 12 voltios y un poco más de 5 amperios son casi 60 vatios. Usando el potenciómetro multivueltas en el ajuste del voltaje, nos da una buena posibilidad de ajustar más precisamente el voltaje de salida. También he hecho un cable con pinzas para poder conectar de la forma más fácil. Ahora vamos a hacer un test para cargar una batería de litio. Para eso ajustamos el voltaje de salida en 12,5 voltios más o menos. Unimos la pinza de salida para provocar un corto. Después podemos ajustar la corriente a un valor que necesitemos para cargar nuestra batería.
Cuando el valor de voltaje vuelva al valor inicial que hemos puesto y el valor de la corriente disminuya, damos por hecho que la carga ha terminado. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en ponerle un like, suscribirte y compartirlo. Sé que para ti no te cuesta nada, pero para mí es un estímulo para hacer nuevos proyectos.